Hola chicos, chicas, chiques, como siempre al comienzo de cada video, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que ustedes arranquen a ver esta tanda de videos. Bien, debe ser la vez número 84 que filmo esta tanda de videos, sobre todo este en particular, porque arranco y me trabo, porque no me sale lo que quiero explicar, porque siento que me voy por las ramas, porque cuando termino el video y lo veo me doy cuenta que por ahí no estoy siendo del todo clara. Porque pasa esto que es medio distractivo, pero que no lo puedo modificar, que es que se me refleja la luz cual pinball en los anteojos. Eso pasa porque no tengo aro de luz, por supuesto. Tengo un veladorcito puesto delante mío que si lo saco, si filmo sin ese velador, parece que estoy hablando desde las penumbras. Debería filmar esto durante el transcurso del día, con la luz del día entrando por las ventanas, pero bueno. Nada, por una cosa o por otra, la mayor parte de las veces el tiempo que más cómodo me queda para hacer la filmación de estos videos de clases es la noche, finalizada mi jornada laboral en Guay, o muy temprano a la mañana cuando todavía no hay suficiente luz que entre por las ventanas. Les pido disculpas entonces si esta lucecita en mis anteojos es medio molesta. La realidad es que también si me saco los anteojos no veo absolutamente nada. Bueno, sí, en realidad veo, pero me resulta incómodo para la lectura. Y les pido disculpas también si se atraviesa en el medio del video alguna de mis gatas. Es porque, bueno, es muy difícil evitar que se atraviesen, básicamente, porque la casa esta es de ellas y yo vendría a ser su humana. Bien, hecha toda esta intro que a mí me ayuda para romper un poco el hielo y no sentirme rari hablándole a una cámara, vamos a lo que nos atañe en esta tanda de videos. Voy a hacer lo posible para que sean 2 videos, pero si no serán 3. Vieron que siempre me pasa lo mismo, no sé cuántos van a ser hasta que no termino en realidad de filmarlos. Esta tanda de videos particularmente nos vamos a ocupar de la parte práctica de la materia. La próxima entrega va a ser sobre la parte teórica, sobre el trabajo práctico número 4. Pero ahora nos vamos a ocupar de la parte práctica, es decir, del trabajo de investigación. Mi idea es que sean 2 o 3 videos, como ya les dije. Particularmente en este primer video lo que me voy a ocupar de explicarles, de tratar de dejarles lo más claro posible y de tratar de cubrir la mayor cantidad de dudas o consultas que a mí se me ocurre que les pueden llegar a surgir a ustedes sobre la reformulación, mire para abajo porque tengo el machete, sobre la reformulación de las pautas de trabajo de investigación y las pautas de entrega de lo que va a ser el resultado final del mismo, que como ya hemos hablado y dicho varias veces, no va a ser una monografía, no va a tener ya el formato de monografía, pero va a ser, sí, efectivamente, un trabajo de investigación. Antes de meterme de lleno con la explicación de esas pautas, les refresco algo que les dije varias veces en audios de WhatsApp, en mensajes de Classroom, en el par de encuentros que tuvimos por videollamada. Si bien yo sé que la situación de escolaridad virtual, el contexto, las circunstancias, etcétera, no ayudan, y claramente por eso no les puedo pedir que lleven adelante un trabajo de investigación de la complejidad que requiere para presentar una monografía. También les dije un montón de veces que más allá de que, bueno, de que reconozco que llevar adelante una monografía en estas circunstancias es complejo y es prácticamente imposible o inaprovechable, yo no quiero que ustedes se pierdan la posibilidad de pasar por la experiencia de hacer una investigación mucho más acotada, mucho menos compleja, más corta, más sintética, menos ambiciosa en los objetivos, pero que en definitiva pasen por la experiencia de elaborar un texto escrito con ciertas características académico-científicas y que cumpla con una serie de requisitos que tienen que ver justamente con la producción y presentación de textos académicos, resultado de una investigación. Que investigación, recuerden, no es buscar información y resumirla, sino que implica toda una serie, todo un proceso de pasos a seguir, de los cuales vamos a trabajar mucho en la parte teórica a partir del trabajo práctico número 4 en la unidad 2. Por eso también está bueno esta triangulación, digamos, en estos 2 ejes, ¿no? Arrancamos en la parte teórica a analizar el proceso de investigación científica y en la parte práctica avanzamos sobre el trabajo de investigación. Repito, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario para calmar las ansias, para que no crean que estoy en medio de un delirio y les voy a pedir algo súper complicado en este contexto.
No, la idea, repito, es que no se pierdan la posibilidad de llevar adelante una investigación, pero a su vez también haciéndolo de la manera más simple, acotada posible, como para que sea justamente un aprendizaje y no un sufrimiento hacer la investigación y presentar sus resultados. Bien. Procedo entonces a explicar esto, no sé si se acuerdan, allá por la noche de los tiempos, en la primera y única clase presencial que tuvimos cuando arrancaba el año, yo les había dado unas hojitas muy parecidas a estas, en las que detallaba así como muy específica y puntillosamente todas las pautas a tener en cuenta en términos generales para la elaboración y el desarrollo de la investigación y para la presentación final en el formato monografía. De hecho, en esas hojas estaba definido qué es una monografía y qué se pretende de un trabajo de investigación para terminar siendo una monografía, e incluso hasta teníamos al final de toda la presentación un cronograma muy bello, muy ordenado y milimétricamente pensado a partir del almanaque del ciclo lectivo 2020, que, bueno, por supuesto, no sirve de absolutamente nada, como el 80% de lo que está puesto en esas hojitas, que además me acuerdo que les dije esto, guárdenlo como si fuese el documento, lo tienen que tener constantemente en la carpeta y con todas las advertencias del mundo al reverendísimo divino botón, porque, bueno, no, una pandemia y 6 meses de cuarentena, en fin. Perdón si ofendo a alguien, pero estoy tratando de tomarme esto con humor. La idea es que nos lo tomemos por lo menos de a ratos con el mayor humor posible. Bien, vamos a hacer entonces, ustedes están haciendo de hecho, porque pasaron por la etapa de pensar y seleccionar el tema, en base a ese tema que eligieron, elaborar un recorte, es decir, qué aspecto de ese tema iban a analizar, ubicarlo en el tiempo, en qué momento temporal van a ubicar ese aspecto de ese tema que quieren analizar. Y además de todo eso, tuvieron que hacer una lectura, un primer rastreo de fuentes de información para poder elaborar el informe o el primer informe de tema, el primer informe de investigación, que les comento en la videollamada que vamos a hacer. Les voy a hacer una serie de devoluciones generales y después, por supuesto, cada uno va a recibir, cada grupo de investigación y cada una o cada uno de ustedes, si lo trabajaron de forma individual, las devoluciones y correcciones a nivel individual. Ustedes ya vienen entonces trabajando sobre el proceso de investigación. Sé que parece que no, o que por ahí lo tienen muy perdido en la nebulosa, pero ustedes están atravesando o atravesaron algunas de las etapas propias de una investigación académica o investigación científica. La selección del tema, la elaboración del recorte, la búsqueda de fuentes de información, el análisis de esas fuentes y un primer esbozo o primer resumen del tema, que es lo que ustedes entregaron en el informe. Ahora tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Van a tener 2 entregas más por escrito. Lo que todavía no está definido, y eso lo vamos a charlar y lo vamos a decidir entre todos, es cómo vamos a llevar adelante la exposición, es decir, lo que en condiciones normales son las defensas, que claramente no van a tener el mismo formato que tienen año a año, porque no es este un año normal, no es este un año típico, pero todavía no terminé de definir cómo van a exponer ustedes los resultados de su trabajo de forma oral, si es que vamos a tener alguna instancia de exposición, ¿sí? Lo que sí van a tener que hacer es presentar ese trabajo por escrito, es decir, los resultados finales de la investigación volcados en un texto académico. Es una investigación científico-académica, por ende los resultados se presentan en un texto académico, que ya no es, repito, una monografía. ¿En qué cambia básicamente? Aquí lo tengo al machete listo. En la cantidad de páginas, es decir, la cantidad de carillas es menos. Ahora voy a ir punto por punto explicándoles esta reformulación. La cantidad de fuentes que tienen que consultar, es decir, la cantidad de fuentes, porque no hay otra palabra para decirlo, de información. Ahora me voy a detener cuando avance específicamente en la diferenciación de los tipos de fuentes que ustedes pueden consultar. El formato de presentación final, repito, ya no es una monografía, va a ser una mezcla entre ensayo e informe académico, y ahora voy a explicar a qué me refiero con una mezcla de ensayo e informe académico, y varía también como varía en la extensión, en la cantidad de capítulos.
Repito, es un trabajo que pretende ser menos complejo. Ahí mis gatas desfilando. Esa es Simona, va a apoltronarse en ese huequito que dejó preparado ahí. Bueno, vuelvo acá. Se trata de un trabajo que pretende ser menos complejo, pero no por eso menos completo. O sea, que pretende que ustedes no mueran en el intento de hacer esta investigación, no se vuelvan locos, locas, loques, sintiendo que no dan abasto. Pretende ser más simple, pero no por eso que ustedes se pierdan la posibilidad de incorporar herramientas que me parece que son importantes en un montón de sentidos, ¿sí? Son importantes que las aprendan porque les va a activar un montón de cosas en la cabeza, porque tiene que ver con crear conocimiento o con tomar protagonismo en el desarrollo de ese conocimiento. Y también en concreto se trata de herramientas que les van a servir a ustedes para seguir estudiando, ¿sí? Porque van a aprender a incorporar cuestiones que son útiles para quienes vayan a seguir una carrera terciaria o universitaria, porque van a tener que hacer trabajos de esta índole, e incluso para aquellos, aquellas o aquellos que no quieran seguir estudiando, pero que vayan a tener que enfrentarse al mundo de las responsabilidades de los adultos. También les va a brindar herramientas que tienen que ver con el pensamiento crítico, la capacidad de interpretación y análisis de los hechos de la realidad y una herramienta súper, súper concreta, la redacción. Esto tiene que servirles como el ensayo para escribir por ustedes mismos, ¿sí? Bien, voy a arrancar, antes de ir punto por punto de cómo quedó reformulado el planteo del trabajo, voy a arrancar a plantearles en cuál va a ser el formato en el que presenten los resultados de esta investigación. No va a ser ya, repito, como dije como 40 veces en lo que va del video, una monografía, sino que va a ser una especie de combinación entre informe académico y ensayo. El informe académico o universitario es un tipo de texto en el cual se describen y analizan los temas o hechos vinculados a un determinado eje de análisis, ¿sí? A un determinado tema. Por ejemplo, no sé, supongamos que yo estoy analizando el feminismo en Argentina durante los últimos 10 años. Bueno, en un informe académico o en un informe universitario, lo que hago es básicamente presentar una descripción y un análisis de las características del movimiento feminista en Argentina durante los últimos 10 años, o de los movimientos feministas en Argentina durante los últimos 10 años. Ahora bien, ¿por qué no es simplemente un informe universitario o académico? ¿Por qué también va a tener una cuota de ensayo? Porque no solo van a tener ustedes que explicar, que describir los hechos relacionados con el tema que hayan elegido y el aspecto de ese tema que estén analizando, sino que también van a elaborar una interpretación de esos hechos, de esos procesos que ustedes estén pensando y analizando en la temática que eligieron. ¿Y a qué me refiero con esto? No es una mera descripción de ese hecho o esos hechos de la realidad lo que van a hacer, sino que van a buscar interpretarlos basándose en resolver o en intentar resolver o en proponer posibles soluciones a una X problemática que ustedes planteen. Traduzco esto al castellano porque puede sonar medio como muy abstracto y como que capaz que no me están siguiendo del todo. En investigación, ¿sí? Cuando hablamos de problema, nos referimos a interrogante, a pregunta, ¿sí? Un problema en el área de la investigación es algo que busca resolverse en el sentido de que es algo que busca una respuesta. Si yo hablo de un problema de investigación, en definitiva, a lo que me estoy refiriendo es a una pregunta, a un interrogante, que puede estar compuesto por una o más preguntas. Por ejemplo, volviendo al caso random, y los ejemplos que voy a plantear son absolutamente randoms, ¿sí? Volviendo al tema del movimiento feminista en Argentina durante los últimos 10 años. Un problema, ¿sí?, de investigación vinculado a eso podría ser ¿cuál fue el impacto de los movimientos feministas durante los últimos 10 años en Argentina en relación a las transformaciones en los medios de comunicación? Es como súper amplio, abarcativo, larguísimo de trabajar, pero eso sería un interrogante, ¿sí? Un problema de investigación. ¿Cuál es el impacto? Lo formulo mejor y más prolijo. ¿Cuál es el impacto
que tiene o que tuvo el movimiento feminista durante los últimos 10 años en los medios de comunicación en Argentina. Súper amplio, inabarcable, gigante, no importa. A lo que voy es yo no voy a analizar, o mejor dicho, yo no voy a simplemente describir el movimiento feminista en mi trabajo, si lo que me estoy preguntando es eso. Lo que voy a buscar es pensar las características del movimiento feminista y particularmente qué consecuencias tuvo o tienen esas características en la forma en la que se comunican los medios en relación al tema de la mujer. ¿Sí? O sea, a mí no me interesa simplemente describir el movimiento feminista en Argentina, me interesa ver cuál es el impacto que han generado en la lógica de comunicación en nuestro país en esos 10 años. Para eso yo voy a tener que construir una posible respuesta. La investigación busca responder a ese interrogante. Y acá está la cuestión de, bueno, en una monografía implica un planteo de un problema y de una hipótesis o anticipación de sentido o interpretación aproximativa. Bueno, cuando me meta en la explicación en el siguiente video de lo que es el plan de trabajo o el plan de investigación, me voy a meter en esa cuestión. Pero acá lo que importa es que ustedes entiendan que están llevando a cabo una investigación que no tiene que ver solo con buscar información sobre un tema para poder describirlo o explicarlo, sino que además esa búsqueda de información está orientada a que ustedes puedan responderse preguntas sobre el tema, ¿sí? Problemas de investigación, una determinada problemática en relación al tema que eligieron. ¿Se acuerdan que yo para el informe les pedí que formulasen, ¿sí? Además de, digamos, de todas las cuestiones que les pedí que tuviera el informe, les pedí que formulasen una serie de preguntas de como, bueno, ¿qué preguntas, qué aspectos, qué cuestiones les interesaba a ustedes analizar sobre ese tema que habían elegido? Bueno, de la combinación de los objetivos y esas preguntas sale el interrogante que me va a servir a mí como problema de investigación, ¿sí? Repito, ¿por qué no es simplemente un informe en el cual yo solo explico o describo el tema que elegí? Y tiene esta cosa, ¿por qué no es solamente eso? ¿Por qué decimos que también hay una cuota de ensayo? Porque lo que ustedes describan y expliquen va a estar en función de responder a esa problemática basados, en una determinada interpretación de los hechos, ¿sí? Interpretación que, ojo, no es lo mismo que opinión. En términos científico-académicos, cuando interpretamos, nos basamos en hechos para elaborar esa interpretación. Y por eso el de ustedes es un trabajo académico, por eso combina ensayo e informe académico. Porque un ensayo puede ser simplemente de opinión y un informe académico puede ser simplemente una descripción de los hechos. Combinar un ensayo con un informe académico implica que el trabajo tiene que tener rigor académico, rigor científico. Es decir, ustedes tienen que poder fundamentar la interpretación que hagan en los hechos que están analizando y describiendo. ¿Sí? Fundamentar, justificar, argumentar, usemos el sinónimo que quieran. ¿Sí? Paso en limpio esto. No es una monografía, es un trabajo de investigación cuyo resultado final es un texto. Ahora les voy a decir de qué características, que combina elementos de un informe académico porque tiene que ser riguroso y estar basado en hechos y en una interpretación de esos hechos, no en una opinión, pero justamente tiene por parte de lo que es la cuota del ensayo esta cosa de que el eje del trabajo es la problemática que apunto a resolver. El interrogante que estoy apuntando a responder con mi trabajo, ¿sí? En ciencias naturales el interrogante podría estar apuntado a, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el efecto de la sintetización de X aminoácidos sobre el tratamiento con plasma para el COVID? Bueno, en ciencias sociales las preguntas apuntan a cómo interpretamos los hechos sociales, ¿sí? Es un poco más, no quiero decir es más subjetivo porque hay una discusión, subjetividad, objetividad, que la vamos a dejar como charla final para cierre de la materia, pero es interpretativa. Las ciencias sociales son interpretativas, es decir, buscamos interpretar, comprender los fenómenos sociales, los hechos y procesos de nuestra sociedad
a partir de interpretaciones. ¿Interpretar es lo mismo que opinar? No. Yo puedo opinar que no me gusta, no sé, que no me gusta ponerme, no, porque eso está más vinculado, iba a decir que no me gusta ponerme protector solar cuando salgo a la tarde al sol, pero eso está más vinculado. Yo puedo opinar, y voy a decir algo que es horrible, yo puedo opinar como opinión personal, que claramente no es mi opinión personal, ¿sí? O sea, lo quiero poner como ejemplo extremo para que se entienda la diferencia entre opinión e interpretación. Yo puedo opinar que lo que hicieron los milicos en la última dictadura estuvo bien. Un espanto, un horror. No opino eso, ustedes lo saben. Pero puede ser una persona puede opinar eso. Es un horror, pero hay quienes lo opinan. Ahora, podemos decir, se puede afirmar, se puede interpretar históricamente que no hubo terrorismo de Estado. Que como lo que hicieron estuvo bien, ¿eso no fue terrorismo de Estado? No. ¿Por qué no? Porque los hechos demuestran que hubo un plan sistemático para aplicar el miedo sobre una sociedad en función de desmovilizarla. El Estado ejerció la violencia sistemática a un montón de niveles con el objetivo de tener a una sociedad atemorizada. Hay pruebas, pero a lo largo de, historiadores, antropólogos, sociólogos, no solo militantes por los derechos humanos lo han demostrado un montón de disciplinas en el área de lo social. Entonces, independientemente de lo que cada uno opine, la interpretación de los hechos es esa. Se aplicó desde el Estado la violencia sistemática con el fin de imponer el miedo. Por eso se conceptualiza la acción de los militares con el nombre de terrorismo de Estado. O sea, la categoría terrorismo de Estado se utiliza para interpretar el accionar de los militares. Después lo que cada uno opine es otra cosa. Opinar e interpretar en términos académicos son dos cosas completamente distintas. Opinar tiene que ver con lo que a uno le parece que esté bien o que esté mal. Tiene que ver con juicios morales, es una cuestión más filosófica. En términos académicos, la interpretación tiene que estar basada en hechos. Y eso es lo que ustedes están en proceso de hacer y tienen que hacer en este trabajo de investigación. Van a presentar un determinado tema, lo van a explicar, lo van a describir, pero además lo van a analizar buscando interpretarlo para responder a un determinado interrogante en base a una justamente interpretación que ustedes mismos elaboren. ¿Sí? Procedo ahora y yo capaz que esto es la vez que más prolijita y más clara me parece que me está saliendo de todas, pero puede ser que igual ustedes lo estén escuchando del otro lado y les parezca chino básico. Si es así, porfa, después de ver el video, WhatsApp, Maca, la verdad, divino todo, no te casé un fulbo. Muy linda la gata, pero yo no entiendo qué tengo que hacer. Para mí esta es la vez que más prolijita, de todas las veces que me filmé, la vez que más prolijita, más clara me está saliendo la explicación. Pero puede que para ustedes del otro lado no sea lo mismo, ¿sí? Yo no tengo en este momento la posibilidad de verles las caritas para ver cuánto me están siguiendo y cuánto no, así que la única forma que tengo de enterarme de si esta explicación es exitosa y alcanza los objetivos es que me lo digan. Así que porfa, si no me entienden, me lo dicen. Procedo ahora. Me estoy mirando el machete a ver si no me olvido de nada, ¿eh? Esto ya se los dije. Bien, ok, perfecto. De lo que tenía en el machete no me olvidé de nada. Procedo ahora punto por punto a explicarles esto antes de meterme en el siguiente video con la explicación del plan de trabajo, ¿sí? Inicialmente había pensado en leer en el video párrafo por párrafo lo que tenía escrito, pero me parece que es un embole y que para algo les di el texto y que son grandes como para que les esté leyendo el texto. Así que algunas cosas las voy a leer y me voy a detener en la lectura para explicar las frases en sí y otras cosas ustedes pueden, mientras están mirando este video, tener el textito a mano como para seguir la explicación y anotarse todo lo que consideren necesario anotarse. Bueno, eso sí se lo imprimieron. Si no se lo imprimieron, tienen el textito en el celular y se anotan en un borrador lo demás. Bien. Extensión. ¿Se acuerdan que la extensión inicialmente eran 40 carillas, mínimo 30, máximo 50?
a la mitad reduje la extensión del trabajo, ¿sí? Porque no es una monografía, es un informe académico mezclado con ensayo. Vamos a ponerle informe de investigación, ¿sí? Vamos a dejar el nombre ahora, así ya no estoy diciendo informe con mezcla de ensayo, es un informe de investigación. Bien, la extensión del texto, 20 carillas, mínimo 15, máximo 30. 30 es un montón ya, ¿sí? Puede que alguno, alguna o algune de pronto se cebe un montón y me escriba 30, no hay problema, pero ya sería muchísimo. Se siguen contando como carillas las mismas partes del trabajo: el índice, la introducción, los capítulos o apartados, porque decirle capítulo a algo que va a tener por ahí, no sé, entre 5 y 6 carillas me parece una exageración, pero le podemos decir capítulo o apartado, para nosotros va a ser un sinónimo, y la conclusión. Saqué el anexo, no vamos a trabajar con anexo, es algo que requiere por lo menos 4 horas de clase, de explicación para que se entienda qué es un anexo y cómo se usa. Perdón si se escuchan los ladridos de los perros de fondo. Requiere bastante tiempo, me parece que es algo que eventualmente, si lo tienen que usar cuando sigan estudiando, van a tener la posibilidad de aprender a usarlo. Prefiero dedicarle tiempo a explicar otras cuestiones. Entonces, repito, 20 carillas, ¿sí? 15 mínimo, 30 máximo. ¿Qué cuenta como carillas, como páginas escritas del trabajo? Y lo que ustedes escriban por ustedes mismos. Índice, introducción, desarrollo, es decir, capítulos o apartados, y conclusión. Las partes obligatorias, no sé si se ve ahí en el video, igual el archivo lo tienen. Las partes obligatorias del trabajo siguen siendo exactamente las mismas, ¿sí? Portada y carátula. La portada es donde ustedes tienen que ponerse artístiques e inventar, diseñar lo que vendría a ser, no sé, como si fuese la tapa de un libro, pero la tapa del informe de investigación de ustedes. La carátula es donde van los datos formales de la persona o les integrantes del equipo de investigación. Índice, introducción, desarrollo, que implica los capítulos o apartados. Mínimo 2, máximo 3, idealmente serían 2. ¿Sí? Y les voy a explicar después por qué, pero idealmente con 2 capítulos estaríamos joya en un taxi. Conclusión y referencias, es decir, la lista de todas las fuentes consultadas. Es muy probable que ustedes trabajen solo con base en fuentes secundarias. Cuando me meta a explicarles el plan de trabajo, voy a hacer esta diferenciación entre fuentes secundarias y fuentes primarias. Bien, bueno, en la portada y en la carátula ya les indiqué de qué se tratan cada una. En la carátula, de hecho, acá en el ítem de la carátula tienen especificados cuáles son los datos que tienen que figurar. El índice, que es la hoja número 1, tendría que tener el formato que van a ver acá ustedes, ¿sí? Índice, introducción, capítulo o apartado 1, capítulo o apartado 2, conclusión. Hay una diferencia fundamental entre este índice y el que tenían en el ejemplo de comienzos de año, que es que no hay división en subcapítulos, ¿sí? No se justifica un capítulo que va a tener como mucho, bestialmente, no sé, 7 carillas. No se justifica subdividirlo en 3 subcapítulos. Voy a tener subcapítulos de 1 carilla y media. Es como fragmentar demasiado la información, puede hacer que terminemos perdiéndonos en el desarrollo. Así que simplemente capítulos, ¿sí? Y en todo caso, si es necesario, dentro de un capítulo o apartado, hacer una pequeña subdivisión, después yo lo veo con ustedes en cada caso en particular. Bien. La introducción, y acá vienen de vuelta los cambios fundamentales. La introducción tenía que tener originalmente entre 3 y 6 carillas, ahora va a ser entre 2 y 4. Yo creo que con 2 estamos joyísima, pero perfectirijisísimo. Puede que requieran un poco más de espacio si necesitan definir más conceptos. Según el tema que hayan elegido, van a tener que definir más conceptos en la introducción y puede que les lleve un poco más de espacio. Tienen hasta un máximo de 4 para la introducción. Está en este texto de la reformulación de las pautas de trabajo, están las distintas partes de la introducción. No las voy a mencionar ahora, básicamente porque las voy a explicar en el próximo video cuando me meta de lleno en el armado del plan de trabajo, ¿sí? Así que ahora no me voy a detener eso. En los capítulos o apartados viene el desarrollo del resultado de las investigaciones. ¿Qué van a hacer? Es el desarrollo analítico del trabajo. Ahí van a describir y explicar los distintos aspectos del tema que eligieron a partir de las interpretaciones que ustedes proponen de esos temas, ¿sí? Van a buscar demostrar
que la interpretación que van a plantear en la introducción es correcta, a partir de justamente la descripción de los hechos, fenómenos, procesos sociales que sean parte del tema que han elegido. De todas maneras, cuando nos metamos con el desarrollo del trabajo, voy a específicamente, por supuesto, decirles, bueno, en los capítulos la idea es que ustedes desarrollen todo esto que dejaron presentado en la introducción. Es eso, básicamente. O sea, ustedes en la introducción presentan brevemente el tema, las categorías con las que van a trabajar o los conceptos más importantes y después se tienen que meter a explicar. Supongamos, volviendo al ejemplo random del movimiento feminista en Argentina y la relación con la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Bueno, yo en la introducción voy a presentar el tema, voy a decir que en los últimos 10 años, en base al movimiento Ni Una Menos, los encuentros nacionales de mujeres, la despenalización del aborto, y un montón de etcéteras, el movimiento o los movimientos feministas en Argentina se vieron fortalecidos y masificados. Bueno, y eso motivó una serie de consignas de lucha que tienen que ver también con una crítica que las mujeres y las disidencias sexuales tenemos respecto de nuestra imagen en los medios de comunicación. El objetivo de este trabajo es analizar cómo se ha transformado eso, si es que se ha transformado, o sea, cuál fue el impacto del movimiento de mujeres en los últimos 10 años en los medios de comunicación en Argentina. Para eso vamos a partir de los conceptos como género, y defino género, feminismo, hablo de la cuarta ola del feminismo, defino medios de comunicación y especifico cuáles voy a analizar. Todo eso en la introducción. Ahora, en el desarrollo del trabajo, en los capítulos, voy a tener que específicamente meterme a describir el movimiento de mujeres, las acciones que llevan adelante, el tipo de cosas que reclaman, qué cuestionan en relación a los medios de comunicación y, en un segundo capítulo, analizar si eso tuvo o no algún impacto en X medios de comunicación. O sea, yo presento la idea del trabajo en la introducción y en los capítulos la desarrollo. Igual, nada, repito, esto lo voy a repetir cuantas veces sea necesario y atentis que vamos a tener igualmente videollamadas en las que ustedes van a poder sacarse todas las preguntas, todas las dudas al respecto. Bien, en la conclusión la idea es, bueno, yo presenté esto en la introducción y describí, expliqué, analicé todo esto en el desarrollo de los capítulos. ¿A qué resultados llegué? Mis interpretaciones son correctas, son válidas. ¿Qué me demuestran los hechos? ¿Sí? En la conclusión se hace una síntesis de los resultados del trabajo. Bueno, analicé tal y tal cosa, eso demuestra tal y tal otra, y entonces podemos afirmar tal y tal cuestión. ¿Sí? Van a tener modelos o esquemas a seguir para cada una de las cuestiones, no se preocupen. Bueno, las referencias, que es la parte final del trabajo. Las referencias es una de las partes más importantes del trabajo en el sentido de lo que es el rigor académico del trabajo. Ya estoy viendo por los minutos que vamos que no me parece que no me va a alcanzar el video, un solo video para terminar de explicar esto. Bueno, trato de acelerar. En las referencias ustedes van a ubicar la lista completa de todas las fuentes que hayan consultado para hacer el trabajo. Es decir, todos los libros, capítulos de libros, artículos, páginas de internet, etcétera, de donde ustedes han sacado información, desde un montón de información hasta un cachito así de chiquitito para hacer la investigación. Es decir, ustedes van a decir, con la lista de fuentes lo que están diciendo es, yo no estoy tirando fruta, máster, toda esta data la saqué de todas estas fuentes. ¿Sí? Es un trabajo académico porque yo no estoy simplemente opinando. Estoy basando mi investigación en estos hechos. ¿De dónde obtengo estos hechos? De estas fuentes. ¿Sí? En filosofía eso sería falacia de autoridad, pero bueno, es otra cuestión. No importa. Después lo discutimos. El punto es, en las referencias voy a listar todas las fuentes de las cuales yo obtuve la data necesaria para analizar los hechos sociales que, digamos, que se relacionan con el tema que estoy investigando y para poder construir las interpretaciones que construyo en mi trabajo. Voy a volver sobre cada una de estas cuestiones la cantidad de veces que sea necesario, ¿sí? Ahora simplemente estoy haciendo un repaso de cómo quedó reformulada la propuesta del trabajo de investigación. Bueno, el trabajo tiene que estar escrito en un procesador de texto, idealmente Word, ¿sí? Bueno, veremos qué pasa con la cuarentena para el caso de la entrega impresa. Originalmente tenía que haber una entrega digital y una entrega impresa. Por ahora la única que va a ser obligatoria claramente es la entrega en versión digital, es decir, la que ustedes me van a dejar colgada en Classroom.
Requisitos para la presentación. La portada y la carátula pueden ser escritas en el formato y tamaño de letra que ustedes quieran. De hecho, la portada, la idea es que, no sé, que hagan algo creativo, tipo, no sé, un collage de imágenes, etcétera, lo que se les ocurra, pero puede tener el formato que quieren. Y después tienen especificado para el resto del texto, para la introducción, el índice, los capítulos, la conclusión, etcétera, el formato de letra, el tamaño, los márgenes de las hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay una cuestión que tiene que ver con el aspecto estético de la presentación final del trabajo escrito. Bueno, tienen que enumerar las páginas desde la hoja 1 hasta la última. El índice siempre es la hoja número 1. Va a haber problemas seguramente para entregar todo en un solo archivo. Les va a quedar seguro la portada como hoja 1. No hay problema, eso después vemos cómo lo editamos. El punto es que todas las páginas tienen que estar enumeradas. Bien, el de ustedes es un trabajo de nivel académico. Ustedes tienen que incluir en ese trabajo de nivel académico algo que se llama aparato erudito. Me voy a tomar un video aparte para explicar esto, si no es ahora lo prioritario porque no estamos todavía con el desarrollo de los capítulos. Después de la entrega del plan de trabajo me voy a tomar todo un video para explicar, que sobre todo además también está muy relacionado con la segunda parte de la unidad 2, con lo que va a ser el trabajo práctico número 5, en donde justamente hablo del aparato erudito, de las reglas de redacción, etc. Bueno. Y las últimas dos cuestiones, voy a llegar a hacer todo esto en un solo video. Cuestión anteúltima, no quiero una copia de las fuentes de información. ¿A qué me refiero? Además de ser un trabajo de investigación académica, además de tener que contar con todo el rigor propio de un trabajo académico, además de estar basado en la interpretación que ustedes planteen para responder a la problemática, es decir, a los interrogantes que ustedes formulen, una de las cuestiones fundamentales del trabajo es que es un laburo de elaboración personal. Tiene que estar escrito por ustedes. Yo no quiero leer a los fulanos, las sultanas, les menganes, que ustedes lean para hacer el trabajo, porque para eso voy y leo directamente a esos autores, autoras, a esos investigadores, a esas investigadoras. No me interesa. Yo quiero leer la producción personal de cada uno de ustedes. Aunque les parezca que esté escrito como la mismísima espantosidad, yo quiero leer esa mismísima espantosidad. El objetivo es que ustedes produzcan un texto académico. Les va a costar, es difícil, probablemente no les guste cuando se lean a ustedes mismos, no importa. Es el objetivo de este trabajo, es uno de los objetivos de este trabajo. Y por último, y con esto cierro, y más adelante les voy a compartir un video acerca de por qué el lenguaje inclusivo. Con esto cierro. Numerosas academias a lo largo y ancho de toda América Latina, de toda Hispanoamérica, se han pronunciado a favor de la transformación del neutro, es decir, de lo que usamos como neutro en el lenguaje. Considerando eso, considerando que hay toda una comunidad académica apoyando la transformación del lenguaje y que efectivamente el lenguaje es materia de transformación constante y por eso decimos me tomo un break en vez de tomarme un descanso, por eso ustedes dicen same cuando les está pasando algo parecido a otra persona. Como el lenguaje es materia de transformación, como el lenguaje es vida y las cosas existen solo en tanto en cuanto las nombramos y para eso está el lenguaje, si ustedes quieren escribir el trabajo de investigación aplicando el lenguaje inclusivo, lo pueden hacer. Pueden no hacerlo, ¿sí? Es una opción personal. No es parte de la consigna que escriban en inclusivo. Quieren dejar el neutro con la O, quieren usar el O/A, no hay ningún problema. Pero si quieren escribirlo en inclusivo, bienvenido sea que redacten sus trabajos, sus informes académicos de investigación en inclusivo. Quedándome escasos segundos, corto acá el video y ya arranco con el que sigue, que es la explicación de las consignas del plan de trabajo. Espero que se haya entendido y si no, consulten, porfa. Nos vemos ya en el próximo video.